El otro día tuve la oportunidad de escuchar un video, ver un video, que es parte de lo que voy a compartir hoy día, y se me aclararon muchas dudas que yo he tenido toda la vida, y que a lo mejor ustedes también. Todos tenemos, o la mayoría acá presente, tiene clara la obra de Cristo en la cruz, su salvación, qué sé yo. Pero igual que Pablo, de repente renegamos. ¿Por qué? Porque vivimos esta vida a veces, a ratos, en ocasiones tan miserables que a veces vivimos, y después el Señor nos levanta de ahí y así nos vamos toda la vida. O de repente que tenemos una yaya antigua y cuando nos acordamos nos hace bolsa. Y nunca me cuadró eso. ¿Por qué? Si el Señor hizo su pega, ¿y dónde está la llave eso? Para que no sentir lo que uno siente. Y me cayó la teja en eso, y de que ahí está el problema. Sentimos mucho. Todo lo basamos en lo que sentimos. Nuestra vida se conduce por lo que sentimos. No domina lo que sentimos, para bien y para mal. Un palomito, gracias. Me acostaré a hacer esto. No, todo, bueno, una mezcla de eso. Los sentimientos no morían, no mueven. Hacemos lo que queremos al fin. Pero no es así lo que quiere el Señor. No es el plan de Dios. Nunca lo fue. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel, por ejemplo, dice la Biblia que, y el Señor se lo recordó tantas veces, los saqué de Egipto con tremendas señales y maravillas como nunca nadie ha visto? Y el pueblo al mes está queriendo volver a ser lo que eran egipcios. Ellos se consideraban egipcios. No se consideraban porque ni sabían que alguna vez Dios hizo un trato con Abraham. Ya se habían olvidado. Habían pasado más de 500 años de eso. Y generación tras generación nació, y al final se ahogó todo. Y a Moisés dijo, ¿cómo voy? ¿Qué le digo el Dios de su antepasado? Ni se van a acordar. El pueblo al rato sentía hambre, sentía aquí, sentía allá, y le da al pobre de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos motiva solo eso? Y saben, a ver si no esta cosa. Y nosotros no recordamos cosas tan... Vamos, muy bien hecha cuenta. Cosas como esta que dicen que ustedes, nosotros, la mayoría de los aquí presentes, porque me imagino que la mayoría aquí hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, que sí. Bueno, estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no se les había quitado la naturaleza pecaminosa. Así estábamos, en algún momento, yo por ahí por los 14 años. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y ahí es de repente uno de los problemas. Nosotros no creemos que Dios nos perdonó nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos de no querer creer nos dominan. Pero la Biblia dice que Él nos perdonó todos nuestros pecados. Y cuando la Biblia dice que nos perdonó todos sus pecados, la hoja quedó en blanco. Y esa es una cuestión que nosotros nos olvidamos recurrentemente. O sea, miramos a huevo la pega de Cristo. Esa cuestión cuando estaba en el Getsemaní y le dice, mi alma está hecho bolsa hasta la muerte, le dice a su discípulo, usted no me puede acompañar orando una miserable hora. Así estaba Jesús, sabía lo que venía. La carga era tan grande, de tantos pecados, que Él se hizo pecado. Y una vez discutía con la letra, no me acuerdo que que decía, ¿cómo se hace pecado? Se hizo pecador. Está mala la letra, y después la Biblia dice que se hizo pecado, se transformó en pecado con pata. Ahí clavado en la cruz. Así la cuestión. Estaba tan empapado, tan embarrado que ya no se podía
ver qué lo que era, Dios veía un puro pecado. Y murió así por nosotros. Y dicen que perdonó todos nuestros pecados. Y aquí en la parte que este versículo a mí es uno de los que más me conmueve cuando lo leo, que anuló esa acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó, la quemó, la destruyó, la vaporizó, Aquí la ley de la física se va al hoyo, porque la ley dice que la materia no se transforma, no. Aquí dice que la eliminó, no existe. Estoy haciendo una metáfora, no es así, pero para que se entienda, la eliminó clavándola en la cruz. Miren acá, de esa manera desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre la cruz, porque esos tipos están ahí dándonos a nosotros, que tu hoja no está tan en blanco, que tú tienes un pasado, mira lo que hiciste la otra vez, mira esa tremenda embarrada que nadie sabe, esa que tienes oculta. Bueno, si nosotros nos arrepentimos de todo eso, dice que ahí que se borró, no está. Y eso a nosotros nos cuesta. Dios nos perdona, pero habitualmente nosotros no hacemos ese trabajo de creerle. Un tiempo yo pensé que nosotros yo tenía que perdonarme a mí mismo, no. Ahora estoy convencido, no. Yo tengo que creer esa palabra, creerla, apropiarme de ella, tener claridad. Nada me puede mover el piso si yo creo esa palabra. Pero ¿cómo creen? ¿Con un sentimiento? ¿Dónde ejercemos ese efecto de creer, esa acción de creer? ¿Dónde? ¿Aquí o aquí? Aquí, po. Nosotros usamos el cerebro en este caso para creer. Nuestros sentimientos son engañosos, nos tuercen. Y aquí hay otro pasaje bien interesante, que esto sí que tuve que, con ayuda lo entendí. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron, y está en comillas, así está la versión NB, circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal, sino que espiritual. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó, nuevamente otra vez, les quitó la naturaleza pecaminosa. Y aquí siempre yo entraba en cortocircuito. ¿Cómo se me quitó la naturaleza pecaminosa? Entonces voy por la vida pecando. ¿Cómo la cuestión? Y nunca lo lograba entender. Nunca entendí eso. Entonces, menos mal que nunca nadie me preguntó eso. Un converso, alguien en la clase americana, nadie me preguntó eso porque no tenía la respuesta. No lograba entender. Si me quitó la naturaleza pecaminosa, ¿por qué entonces uno sigue pecando? La carne, pero más que eso. Les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Volvemos a lo mismo. Yo decía, pero ¿cómo una vida nueva? Si en realidad la de ahora es, claro, mejor, yo siento, estoy conectado espiritualmente, de repente me siento en esa conexión, pero de repente me siento tan no cristiano como cualquiera. Me siento. ¿Ya te dije me siento? Porque así es. Debido a que confían en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. El acta, ¿cuál era el acta que clavó en la cruz? ¿Qué decía esa acta? ¿Ah? Culpable, pero y la muerte, pues. Esa acta decía muerte. No decía solo culpable. No decía solo culpable, ya sigue por la vida siendo culpable, siendo no culpable. No, el resultado del pecado es muerte. Entonces, ¿qué es lo que estaba escrito ahí? Condenado a muerte. Esa es el acta que se nos quitó. Porque Él resucitó. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver eso de circuncidados por medio de un procedimiento corporal que esto llevó? Entonces, en Deuteronomio está como el inicio de esa cadena de sucesos. Dice Deuteronomio, el Señor Dios cambiará tu corazón, dice la versión que yo leí, pero la Reina Valera lo aclara, circuncidará tu corazón. Es lo mismo, cambiar nuestra naturaleza, nuestro corazón, es lo que la cosa de la circuncisión quería decir.
y el de tu descendiente, nosotros, para que los ames con todo el corazón y con todo el alma, para que tengan vida. Nuevamente, ya no hay muerte, hay vida. Claro, podemos decir que hasta aquí lo tenemos todo claro. Cristo murió para darnos vida, listo. Pero ¿qué pasa después? O sea, nosotros, algunos levantan la mano, pasan adelante, se emocionan, creen en la promesa de Cristo como Salvador, creen que Él, en este caso, ejerció para ellos y son salvos y comienza una nueva cosa. ¿Pero comienza esa nueva vida realmente? ¿O de repente vamos así como a media? Delante alguien decía que este es un camino súper angosto, que es difícil, porque el camino ancho es fácil. Pero ¿vamos caminando por ese camino angosto realmente? Y yo tenía mi duda, que de repente sí, de repente no, de repente bien por el borde, bien por la solera, como que me voy y me caigo. Entonces nuestra naturaleza fue quitada. ¿Estamos claros? Cristo murió, Cristo nos dio vida. La condena de la muerte ya no es. ¿Lo tenemos claro? ¿Por qué dudamos entonces a veces? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Y llegamos al pecado incluso. Sino que cada uno es tentado cuando llegó y seducido por su propia pasión, dice la versión de las Américas, Biblia de las Américas. La traducción en lenguaje actual dice, al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Esta carne, este bicho que tenemos, este como parásito que tenemos enquistado en nosotros, es lo que nos lleva a esto. Esos van a estar presentes, pero esos deseos son de aquí o tan relacionados con la otra parte, nuestra alma. ¿De dónde vienen? ¿De la mente? ¿O vienen de lo que deseamos, de las profundidades, de esas cosas abismales, medias, como de los orcos que tenemos adentro? De ahí vienen, pues. De ahí vienen. De esta carne. ¿Quién me librará este cuerpo de muerte? Dice Pablo. No es que lo vaya a conducir a la muerte, pero quizás en algún momento la sensación fue tan terrible que como que quiso creer nuevamente, igual que lo que nos pasó a nosotros, que a lo mejor íbamos a morir espiritualmente de nuevo, lo que no es posible. Porque nuestra naturaleza fue cambiada y nuestra condena fue anulada. Ya no vamos a morir espiritualmente. Pero esta carne está ahí. Está ahí. Y entonces, ¿dónde está el problema? ¿A qué le creemos y a qué no le creemos? ¿Le creemos a nuestros sentimientos? ¿Le creemos a nuestras sensaciones que de repente nos atormentan? De repente a esa cosa que vemos o que queremos, pero que sabemos que ese no es para nosotros? ¿O a esta cosa de fe que invocamos esa cuestión, por decirlo así? Llamamos al presente esa realidad de que nuestra naturaleza es cambiada, es nueva, nuestra vida es nueva. ¿No será que ahí está el problema? ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a la palabra que dice esas verdades? ¿O nos creemos a nosotros mismos y para dónde nos quiere llevar este cuerpo de muerte? Porque cuando Cristo murió, hizo una pega que es para ese momento, que es sacar los pecados, y después se va a consumar cuando Él vuelva de nuevo y nuestro cuerpo sea cambiado, qué sé yo. Pero entre medio nos toca vivir nosotros. Entre medio nos toca luchar con esto. Nos toca tener recuerdos. Pero cuando vienen esos recuerdos, ¿nosotros nos acordamos de eso? ¿O nuevamente le pedimos perdón al Señor? Pucha, perdón por lo que hice la otra vez, de nuevo te pido perdón, Señor, por si esa vez el perdón no anduvo muy bien. Y fue muy suave el perdón que te pedí, no fui tan sincero, Señor, ahora sí. Hacemos eso, ¿no? No sé, me concentro. ¿No será que está ahí el problema? Que nosotros vivimos pidiendo perdón por esas cosas también. Entonces, al hacerlo, ¿qué estamos haciendo, hermanos queridos? Cuando de repente vienen esos recuerdos que están ahí, de que están. Eso que nos atormenta, no deberíamos de repente decir no. Yo creo por la palabra, no. Recuerdo o lo que sea, aquí voy a ponerme pentecostal.
recuerdo o no sé qué, o ataque no sé quién sale de ti. Porque el Señor ya hizo su pega. ¿O no? ¿O no? Yo creo que sí. Estoy absolutamente convencido. Yo creo que muchos acá no tenemos el tejado de vidrio, o sea, tenemos tejado de vidrio, nuestro currículum de repente no está en blanco. Pero para el Señor sí está en blanco. ¿Se acuerdan de aquí nuevamente les hablé de Job? Job tampoco tenía el currículum muy impecable, pero Dios lo veía justo. Entonces, Él nos ve o no nos ve justos. Nos ve justos, ¿no? Si eso es lo extraordinario de esto. Él nos ve, si los que no, nosotros no le creemos que nos ve justos somos nosotros, ahí está el problema. Está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? La manera de pensar. ¿Qué tenemos que renovar? Usando la palabra de la Biblia. La mente. O sea, es nuestra mente la que tiene que ser renovada. ¿Qué dice aquí? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, nueva criatura. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, y esa versión la tiene en signo de exclamación como de alegría. Una nueva vida ha comenzado. ¿O no? Pues ya nadie se alegra. En serio, yo cuando, ¿sabes? Yo estaba sola casi cuando esto, yo lo estaba escuchando y yo estaba llorando. Te dirá como llora, sí, yo también lloro. Pero nadie me vio. Nadie me vio. En serio. O sea, y solo recordar la verdad de la Biblia, si aquí no hay nada nuevo. Yo decía, oh, y como que la mente se abrió por fin se estaban alineando mis planetas. Ustedes eran, el hermano llega 50, ¿cuántos tengo yo? 57 años. En la iglesia, que Divito me iba a la iglesia y recién le cayó la teja, sí, así nomás. Y apuesto que a alguno de ustedes le está cayendo ahora. Para no ser el único. Hermanos queridos, estas son verdades fundamentales, absolutamente básicas, pero que no las ponemos en práctica y lleva una vida de sufriendo por esto. Pues. Eso es lo terrible. Esto es lo que yo encuentro terrible, que nosotros andamos por la vida así medio desarmados, porque total, delante me mandé una embarrada, por decirlo así. Pero es porque, esa recurrencia en el pecado también pasa porque no renovamos nuestra mente. ¿Por qué? Porque cedemos a nuestras sensaciones, a nuestros deseos, como decía Santiago, cedemos con una facilidad tremenda porque no tenemos el respaldo de creer en la obra de Cristo. Porque si no la creemos nosotros, ¿con qué nos defendemos? ¿Con qué apagamos esos dardos de fuego del maligno, como dice la Biblia? ¿Vamos a agarrar la Biblia y la poner así o la vamos a abrir a recitarla? Como en exorcismo. Se ponen a leerla así sin son ni ton. Así lo vamos a hacer. O vamos a hacerlo por convicción. Cuando venga esa tentación, esa cosa, esa concupiscencia, dice la versión que es los malos deseos, por su concupiscencia. ¿Qué dice Juan? Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Este es uno de los versículos que a mí me hacía gordura. Aquí dice que la simiente de Dios está en mí y yo sigo pecando. La simiente, esto es en la esfera espiritual. Dios es espíritu, dice la Biblia. Entonces cuando dice que el ADN de Dios está en nosotros, esa es la simiente. Cuando nosotros creímos en Él, su ADN ahora es nuestro, está aquí, pero en lo espiritual. En lo espiritual, porque Dios es espíritu, no es carne. Él no sufre esta cuestión que sufrimos nosotros. En lo espiritual, entonces ese es el convencimiento que tenemos que nosotros tener, que a lo menos espiritualmente tenemos esta naturaleza divina. El problema es otro. Sí, por eso Pablo se pasó la vida tratando de enseñarle a la iglesia de lo que no tenían que hacer. Se pasó la vida predicándolo.
Pedro por otro lado, y así tenemos esa larga lista de las carnalidades. Dice, pero ¿cómo esos hermanos si eran iguales que no hacían esas barbaridades? Claro, porque estaban dominados por su cuerpo. Entonces, habían solo traspasado la puerta de la salvación y ahí quedaron parados, no avanzaron más por ese camino angosto. Entonces, esta cuestión de la santidad que hablamos, que es un proceso todavía, nunca se titularon, pagaron la matrícula nomás y no avanzaron nada. Quedaron pegados primero. Básicamente eso es. Y nosotros a lo mejor estamos en segundo, tercero, pero pasamos la enseñanza media siquiera de la escuela de la santidad, estamos entrando a la universidad haciendo los posgrados, ¿no? Estamos en enseñanza básica. Porque así es, somos santos. Entonces ahí cuadra cuando dice que por un lado somos santos, pero por otro lado tenemos que estar en un proceso de santidad. Porque espiritualmente somos santos, Él nos ve justos, pero nuestra carne combate con nosotros, es una batalla, es una guerra. Renueven sus actitudes y pensamientos, dice la versión Nueva Biblia Vida. Ajá, que moderna me puse. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó, para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Renueven sus actitudes y pensamientos. ¿Qué dice la Reina Valera? Este versículo que voy a buscar. Estamos equivocando. No era nada. 23, perdón, 23. Pero no es de primera vez, se me quedó pegado como ya copiando la mía. Bueno, pero el versículo 23 y 24 de algún capítulo de la Biblia dice tiene que ser, le aseguro que está en la Biblia. Romanos, pero es 23, pues. Efesios 4:23. Ese era. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que tenía que estar en la Biblia, ¿eh? Y renovados en el espíritu de nuestra mente, dice la Reina Valera. Y la otra decía, renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, es la Nueva Biblia Vida. Sí, revístanse, sí, coman, sí, seguro, estén seguros, revístense de la nueva naturaleza que Dios creó. Para nosotros, la nueva naturaleza es nuestra naturaleza no pecaminosa, para que sean como Él, porque si no, no podemos, porque Él es santo, no es a medias, no tiene una manchita por ahí, nosotros nos ampliamos con un microscopio electrónico y de repente le vamos viendo una manchita. Él es absolutamente santo, inmaculado. Entonces, para ser como Él, tenemos que revestirnos de esa nueva naturaleza. ¿Y cómo lo hacemos? Creyendo en Cristo. Solo por eso. No hay un proceso posterior. Esto no es un proceso de revestirnos para ser como Él en lo espiritual. El proceso es para ser como Él en lo concreto del día a día, en esta cosa del proceso de santificación, de santidad. Eso nos va a consumir la vida. ¿Se está acabando? Porque la mente puesta en la carne es muerte. Si nuestra mente, nuestro intelecto no está puesto en estas verdades espirituales, y está puesta en lo que sentimos, en muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Me llama mucho la atención lo que dice esta versión, la nueva de las Américas, la nueva Biblia de las Américas. No puede hacerlo, la carne no puede, la carne es enemiga de Dios,
Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos, por nuestras dudas incluso, estamos mal. Estamos actuando como si fuéramos enemigos de Dios. En lo espiritual no lo somos, pero tenemos que alinear eso, pues. Tenemos que alinear nuestra mente con nosotros, con el nosotros. Tenemos que alinear lo que creemos realmente con nuestra actitud frente a la vida y frente a Dios. Tenemos que andar por la vida creyendo que Él nos cambió. Entonces, cuando viene esta cuestión, usted ore, pues, ore y reclámele esto a Dios. Y Dios nos envió un Espíritu Santo que nos ayuda, que está al lado de nosotros para esto. Porque el principal afán de Dios no es nuestro bienestar solamente, es nuestra alma. Y el alma es la que tiene problemas, porque el alma siente, el alma se duele, el alma se ofende, el orgullo está ahí. Esa es la cuestión que no funciona alineada con esta cosa espiritual de la naturaleza nueva. Ahí es donde está el problema. Entonces, ¿qué gatilla todo eso en el alma? Esta carnalidad. Esa es la cuestión que usted tiene que generar, este proceso de santificación, para que esa esté alineada con la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Y nuevamente, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces, no es una cuestión así espiritual pelada, porque ahí no se me produce el conflicto mismo. O sea, ahora el espíritu, chuta, pero ¿cómo llego ahí? No, es con el conocimiento de la palabra que usted alinea su espíritu, que es de Dios, con esto otro. Usted tiene que tener la seguridad de que cuando Él murió en la cruz, Él murió por todos sus pecados, que Él lo ve justo, que Él lo ve santo, que Él lo ve como de su simiente, con su ADN, no como si fuera un Dios, porque por ahí un bruto dijo que si teníamos la simiente de Dios, que fue, ¿cómo se llama? Cash Luna, entonces éramos como Dios, no es decir Dios. Y entonces teníamos que ser como diositos. Hay un video de eso. Por ahí lo vio. Jehová Junior, Dios Junior, así fue. Que ahora nosotros éramos como hijos, realmente. No es así la cosa. Que no haya creado a su imagen y semejanza en un cuento, pero somos creación de Él. Creación. Entonces, el tema, hermanos queridos, es que tenemos que nuestra mente alinearla con Cristo, renovarla. Y ese proceso es diario, constante, todo el tiempo. No es como una vez y para siempre, como la salvación. Es todos los días. Es todos los días. Usted se va a enfrentar con situaciones y tiene que entender de que, ¿qué dice la Biblia sobre el diablo? Que hay que resistirlo. Usted tiene que resistir eso, porque va a estar ahí. Ahora que se conoce esta verdad, lo más probable es que va a ser probado. Y va a ser una semana horrible. Porque así es. Si estamos en el gimnasio de Dios. El gimnasio de Dios, y duele. Bueno, yo no puedo decirlo porque yo por 40 años no he hecho ninguna actividad física. Entonces, cuando yo me muera, en mi epitafio tiene que ser nunca esa actividad física. Así que no sé lo que es. Pero los que la hacen, cuando van el primer día al gimnasio, llegan todos doloridos, porque así es el gimnasio de Dios, pues. Duele. Pero después, ¿quién le pone el ungüento? ¿Quién le hace nanay? El Espíritu Santo, pues. Así funciona nuestra vida. Así funciona nuestra vida. El asunto, mira, aquí hay un pensamiento por mí. El asunto es dónde establecemos nuestra fe y confianza. En la realidad del Espíritu, en lo que sabemos por la palabra, en lo que Cristo ya hizo, lo que Él logró. Hay que descansar en esa verdad. El pasado ya no es.
nuestra naturaleza es nueva, somos nueva criatura. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. La renovación de la mente. Y la otra cuestión que a mí siempre me hizo ruido es decir, no, yo siento aquí, yo siento aquí. Yo a veces no siento nada. Yo siento la presencia del Señor y yo la miro por todos lados y no la encuentro, no la siento. A veces. ¿Siente usted la justicia de Dios? ¿La siente o no? ¿Quién dijo que sí? ¿La justicia de Dios? No. El amor de Dios lo siente todos los días. Miren cómo son. Yo no. ¿Siente usted esas cosas, esas verdades de la Biblia? ¿Las siente o las cree? Aquí sí que yo aprendí hace rato esto, porque yo siempre me cuestionaba, todos decían, oh, que yo siento al Señor. Yo no sentía nada. Cuando me convertí, todos cuentan los testimonios y me da vergüenza contar el mío. Porque yo pasé adelante, el pastor oró por mí y yo me fui a sentar. No sentí nada. Entonces no lo cuento. Bueno, ya lo conté. En serio. Pero un tiempo dije yo, no, porque estoy puro tonteando. O sea, aquí no se trata de sentir, pero era de creer. Me acuerdo el lugar, no me acuerdo la fecha. Me acuerdo quién era el pastor, todo. Pero no me acuerdo nada más. No, porque como no sentí nada, no hubo un acto ordinario, no vi los ángeles, no vi la paloma, ni nada de esas cosas. No le ni menos de dónde. Nada de eso me pasó. Pero saben, estoy absolutamente convencido. Creo por pura gracia del Señor. Tengo este convencimiento de que soy salvo. Y si ahora me matan, no importa, da lo mismo. Bueno, sí, da lo mismo. Pero sí, da lo mismo en el sentido de que tengo claro cuándo no. Y no importa lo que haya hecho, da lo mismo, porque el Señor lo borró. Entonces, hermanos queridos, cuando usted dude, no dude de la obra de Cristo, dude de usted, porque el que está desenchufado es usted. Usted tiene problemas, usted tiene problemas aquí, acá en el buen sentido de la palabra. No es que tiene que ir al psiquiatra. Usted tiene problemas aquí porque no tiene claro cómo fue la pega de Cristo, lo tremendo que fue. Ese plan que está en toda la Biblia, de pe a pa hasta lugares más increíbles, hasta los libros más insignificantes, está ahí. Su justicia está aquí. Cuando Dios es tan bueno que el hombre, siendo tan malo, el pueblo de Israel pudo lo peor, el pueblo de Israel, lo peor que nosotros. Porque ellos vieron lo que nosotros no hemos visto. Sí. Oh, ustedes leyeran de pe a pa en el Antiguo Testamento, se dan cuenta lo terrible que ha sido Israel hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasa con Dios? Nuevamente, Él tomó la iniciativa. En el Edén, después de la embarrada de Eva y Adán, ¿qué pasó? Él les propuso, Él ya tenía un plan y lo echó a andar. Y está amarrado aquí. Y su cumplimiento se hizo materia, por decirlo así, cuando Cristo muere en la cruz resucita. Y se va a terminar cuando Él vuelva de nuevo. Y ahí se va a cerrar. Increíble lo fiel que es Dios. ¿Sabe? Cuando uno entiende eso, la verdad que el piso se mueve como gelatina. Porque uno no es nada. Uno dice, cuando uno dice que es la fidelidad de Dios, es realmente la fidelidad de Dios la que lo hizo todo. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Él, desde los orígenes, Él lo ha hecho todo. Cuando Él habla con el pueblo de Israel, le dice, oye, yo sé que ustedes me van a fallar. Yo sé, se lo dijo. Cuando le estaba recordando el pacto, le dice, yo sé que ustedes, pero si ustedes se arrepienten, yo perdono. ¿No es extraordinario eso? Lo bueno que es Dios. ¿Y qué dijo? ¿Y qué pasó en la cruz? ¿Qué dijo? ¿Qué fue una de las últimas cosas que dijo Jesús cuando está ahí? ¿Qué dijo? Consumado es. No hay nada más que hacer.
Eso es tremendo. No hay nada más que hacer, hermanos. Usted tiene solo que creerlo. Tiene que creerlo. La verdad los hará libres. Esa verdad. Esta verdad que está aquí, consumado es, no hay nada más que hacer. No ande por la vida sufriendo. Alinee su mente con el resto nomás. Cuando le venga, ore y eche fuera. A lo pente. Eche fuera, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque eso que le viene, en fondo, claro, es una realidad, pero tampoco es tan verdad que digamos, porque usted tiene una nueva naturaleza. No quiere decir que no peque, pero trate de hacerlo menos, de esa forma. Eso es la santidad, tratar de hacerlo menos. Quizás nunca va a evitar hacerlo, porque este cuerpo de muerte que dijo Pablo está aquí. ¿Ah? Y sus malos deseos están ahí. Y si tú una vida usted media oscura, más bien, porque el diablo le va a querer recordar eso, su otra vida, su antigua vida, el viejo hombre, dice Pablo, ese que ya no está en usted, se lo va a recordar. Usted dígale, no pasa nada, porque para Dios no existe ese hombre. Y eso es lo tremendo, para Dios no existe. Consumado es. Y ahí está la cosa. Ahí está el queso, como decíamos antes. Ahí está el resumen de todo. Yo sé, porque siempre es así, porque yo no soy mejor que ustedes, que más de alguna vez alguno de ustedes, yo sé que ha luchado con esto, con su antigua vida, con su pasado, con recuerdos que no lo dejan, con cuestiones que quizás de ayer nomás, que tiene ahí a medias. Yo creo que es necesario que oremos. La verdad que me dijeron, teníamos que orar, claro, teníamos que orar cuando estuvimos hablando de Job, porque es lo mismo. Es cómo nos ve Dios y cómo nos vemos nosotros. Y a lo mejor usted necesita realinearse con Dios en este momento. Quizás necesita decirle a Dios, sí, no entendía, o a lo mejor todos entienden, yo fui el único pajarón que no entendía. Pero es necesario que oremos, creo. Por lo menos yo entendí cosas esa vez y me hicieron mucho ruido. Y no quiero decir que yo sentí una tremenda transformación, que sentí un fuego, no. Fue aquí, entender, y eso me generó, no sé qué me generó, pero me generó una seguridad, a lo menos. Una seguridad que a lo mejor muchos de ustedes quizás, no sé si tengan todos, pero si alguien no tiene, yo voy a ver que oremos por esto. Si quieres se ponen de pie, si quieres se arrodillan. De repente el más entusiasta puede pasar adelante, no sé, a mí me da igual, pero lo que hágalo con sinceridad por el Señor y dígale que le ayude. ¿Por qué? Porque necesitamos absolutamente su asistencia. Cristina, ¿puedes hablar? Te damos tantas gracias por tu palabra. Tu palabra trae luz a nuestras vidas, Señor, y es la que nos puede conducir a ser agradables ante tu presencia, agradables entre nuestros hermanos, Señor. Y yo te doy gracias por esta palabra que renueva nuestra mente, que cambia nuestra manera de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. Y te pido, Señor, que en cada corazón que esta tarde lo ha podido oír, haga una profunda cabida, que haya, Señor, un profundo meditar y reflexionar en esta tu palabra, que es poderosa para transformar nuestras vidas, porque es lo que estamos, Señor, queriendo ser transformados por ti, que tienes todo el poder para actuar en nosotros. Bendigo a Miguel y a cada uno de los presentes, Señor, y te damos gracia y gloria a ti. Y te pido, Señor, que si hay alguna persona en esta tarde que se siente culpable, que no ha entendido esto, le puedas dar la claridad absoluta, porque tu palabra sigue trabajando en nosotros. Y a cada uno de nosotros ayúdanos, Señor, a avanzar, a entregarnos a ti cada día, a renovar nuestra mente y jamás dejarnos tomar preso otra vez.
Bendice tu iglesia, restáuranos y renuévanos cada día por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.